Lo que vamos a ver ahora es, después de todo lo que hemos visto sobre qué tenemos que medir, qué variables aleatorias vamos a utilizar y demás, lo que vamos a estudiar ahora es sobre quién voy a medir esas cosas. Y recuerdo, porque creo que lo he dicho varias veces a lo largo de los vídeos, pero por si acaso, cuando yo digo quién, me refiero a qué muestras voy a coger. Y esas muestras pueden ser individuos, entonces sería un quién tal cual, pero también pueden ser muestras de agua, muestras de un fluido, como el agua, como el aire, como sangre, como lo que sea, ¿vale? En el fondo son qué muestras voy a tener. Y hay varias cosas que tengo que tener en cuenta. Por una parte es cómo elijo la muestra. Lo mejor sería elegir la muestra con un procedimiento totalmente al azar de toda la población. ¿Vale? Cubrir toda la población por completo y ya está. Pero claro, cubrir toda la población por completo me refiero a poder coger de cualquier tipo de persona en la población que queremos estudiar. Pero claro, esto no siempre es posible. Muchas veces estamos restringidos, el tamaño de la muestra lo tenemos restringido pues un posible presupuesto, por muchas razones. Entonces, tengo que decidir cómo voy a coger esa muestra. Y es muy importante tener un conocimiento amplio de la cuestión biológica, de lo que quiero estudiar, ¿vale? A la hora de elegir esa muestra. La primera razón es por muchas de las cosas que hemos hablado antes, por ejemplo, las variables de contexto, los factores sesgados, los factores confusores, tienen que formar parte de esa elección de la muestra en el sentido de, quiero fijar alguna de esas variables, si la fijo estoy respondiendo al objetivo real. Por ejemplo, cuando se hablaba del caso de los infartos, en ese diseño se fijó una de las variables, que era el género, pensando en eliminar variabilidad. El problema fue que la respuesta al objetivo no era al objetivo general de toda la población, sino que era al objetivo de qué pasa con los infartos en el caso de los hombres. ¿Vale? Entonces tengo que tener en cuenta que dependiendo de la muestra que yo vaya a coger y lo representativa que sea de la población, en base a todas esas variables que tengo que recoger, pues el resultado o la pregunta a la que estoy contestando es una u otra. ¿Vale? Entonces, tengo que definir cómo voy a realizar el muestreo, hacer una lista de inclusión-exclusión, esto que os digo, pues qué género, qué edad, si es una muestra de agua, pues qué temperatura tiene que tener cuando la coja, en qué condiciones tiene que estar. Todo eso lo tengo que definir y, claro, no hay una receta general, o sea, tiene mucho que ver con el objetivo del estudio, ¿vale? Y con aquello que quiero comprobar, aquellas variables que quiero tener en cuenta. Establecer casos y controles es muy importante cuando yo quiero comprobar si algo está funcionando. Casos y controles se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, dos tratamientos, tengo que tener personas que cumplan las mismas características en un tratamiento y en un grupo control. Por ejemplo, lo ideal sería que la misma persona, por ejemplo, pudiera estar en los dos, ¿vale? Pero como eso no va a pasar, porque a veces no puedo darle el mismo tratamiento a dos personas, pues lo que quiero es una persona con las mismas características eh, socioeconómicas, de salud, de lo que sea, que otra que es a la que le voy a aplicar el tratamiento, ¿vale? En el caso de muestras de fluidos, muestras de aire, pues es más fácil, porque puedo coger la misma muestra y separarla en dos, y entonces a una aplicarle el tratamiento y a la otra no. Entonces, esa es la forma de establecer casos y controles. Luego, tener en cuenta cortes de validación. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un análisis donde voy a aplicar determinado tratamiento, pues quiero saber que eso que estoy haciendo, o sea, tener alguien sobre quien, después de haber comprobado que algún tratamiento funciona, yo pueda volver a aplicarlo para validar que el resultado que había hecho en primer lugar es correcto y se puede replicar, ¿vale? O sea, hay tener como una especie de conjunto de datos reservado para poder comprobar que lo que en la muestra inicial ha funcionado, funciona también después, ¿vale? Luego necesito que sea representativa de la población. Ya lo hemos dicho, al ser representativa de la población, pues tenemos que llevar cuidado, sobre todo en el caso de muestras biológicas, hay cosas con las que tenemos que llevar mucho cuidado. Y es que si yo he cogido muestras de una forma diferente, pues por ejemplo, por cómo se han seleccionado o demás, esas hay que excluirlas. Porque si las he cogido de forma distinta, seguramente lo que yo obtenga va a estar enmascarado por la forma en la que he cogido la muestra.
Luego, si tengo muestras muy extremas o muestras que claramente son erróneas, también debería eliminarlas, ¿vale? Porque ya no van a ser representativas de esa población. Y tengo que incluir siempre muestras que capten toda la variabilidad, y eso ya es lo que decía antes, pues que tengan que tener diferentes edades, fechas de diagnóstico, género, condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo de cuál sea la variabilidad de todas estas condiciones, pues la muestra posiblemente tendrá que ser más grande o más pequeña, ahora hablaremos del tamaño, pero tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y, como ya repetía, dependerá del objetivo que tengamos. Luego hay una cosa importante que es lo que se llama unidad experimental o réplica, ¿vale? Y aquí tenemos que hablar de varias cuestiones. Por una parte, se supone que la unidad experimental es aquella sobre la que acabamos midiendo la variable respuesta, ¿vale? Es sobre la que se cambian los factores. Pues si está enfermo o no está enfermo, pues serán la persona la que esté enferma o no esté enferma. Si voy a trabajar con distintas muestras de, de agua, por ejemplo, pues la unidad experimental será la muestra de agua a la que le voy cambiando las temperaturas, digamos. Esa es la unidad experimental y es al final sobre quien voy a medir pues una determinada variable. Cuando yo cojo un grupo de unidades experimentales que tienen exactamente las mismas condiciones en todo, a eso le llamo réplicas, ¿vale? Entonces, si yo tengo varias personas enfermas en un grupo de edad concreto, con unas determinadas características socioeconómicas concretas, esas serán réplicas del estudio, ¿vale? De otra manera, puede que tenga simplemente una unidad experimental para cada conjunto de variables. Claro, las muestras pueden ser de muy diferentes formas. La replicación, para lo que sirve, es para tener en cuenta la variabilidad del experimento. La variabilidad, digamos, que no depende de nada de lo que estoy midiendo. El error, por decirlo de alguna forma. Porque pensadlo, si yo tengo 4 individuos en la muestra exactamente con las mismas características, con las mismas condiciones, con las mismas variables, pero la variable respuesta, la variable que yo estoy estudiando, cambia entre esos 4 individuos, esa variabilidad es algo que yo ya no puedo controlar, ¿vale? Imaginad que estoy hablando de la expresión de un gen, tengo 4 personas que son exactamente iguales, son 4 réplicas del mismo grupo, y resulta que entre ellas la variabilidad, o sea, existe variabilidad en la expresión del gen. Pues eso quiere decir que hay algo que no estoy controlando o que no voy a poder controlar, también puede ser, o que puede ser un error de medición incluso, ¿vale? No sabemos exactamente. Todo esto que estamos haciendo, todo el esfuerzo del diseño de experimentos es para intentar reducir esa variabilidad al máximo. Cuando hablamos de réplicas, tenemos que tener en cuenta que puede ser que estemos hablando de algo que se llama réplicas técnicas o pseudoréplicas, y es importante diferenciarlas. Cuando hablamos de réplicas, las réplicas de las que os hablaba antes, de lo que estamos hablando es de tener a distintos individuos con las mismas características. Sin embargo, cuando hablo de réplicas técnicas o pseudoréplicas, de lo que estoy hablando, y es posible que sean necesarias, es de coger una misma muestra, una única muestra, y realizarle el análisis varias veces. ¿Vale? Imaginaros que tengo una muestra de material biológico de una persona y la paso varias veces, o sea, la divido en varias muestras más pequeñas y la paso por una máquina, o que tengo varias muestras de, o sea, una única muestra de sangre y le repito el análisis varias veces. Eso se llaman pseudoréplicas y pueden ser necesarias, pertenecen a la misma unidad experimental y pueden ser necesarias para establecer la variabilidad del método. Hay métodos, pues como te decía, podemos estar utilizando chips de ADN, podemos estar utilizando RNA-seq, podemos estar utilizando otra técnica. Hay técnicas y marcas, digamos, para la que sí que está establecida cuál es la variabilidad intrínseca del método, porque, bueno, pues yo estoy midiendo algo, como pensarlo, es como si tuviéramos una regla que no fuera del todo exacta, ¿vale? Yo sé cómo de poco exacta es, cuánto puede variar lo que se obtiene. Si lo sé, bien, pero si no lo sé, lo que voy a tener que hacer es medir varias veces lo mismo para ver qué me da, ¿vale? ¿Qué soluciones me da? Pues eso es exactamente para lo que se utilizan esas réplicas
técnicas o pseudoréplicas. Y son distintas, repito, de lo que se consideran réplicas que os explicaba en la transparencia anterior. Luego está el gran problema y es cuántas muestras tomo, cuántas necesito tomar. Bien, esto depende de muchas cosas, entre otras de cuál es el objetivo del experimento, ¿vale? Pero para poder hacerlo, para poder saber cuáles son, sobre todo si lo que estamos haciendo es un contraste de hipótesis, lo que necesito es algo que se llama el análisis de la potencia, ¿vale? La potencia es la capacidad que tiene un contraste de hipótesis para detectar diferencias. ¿Eso qué quiere decir? Pues para rechazar la hipótesis nula correctamente. O sea, sabéis que yo tengo un contraste de hipótesis donde tengo hipótesis nula e hipótesis alternativas. Pues yo lo que quiero es rechazar la hipótesis nula de manera correcta, porque al final rechazar la hipótesis nula es lo que me va a llevar a un descubrimiento, digamos, ¿vale? Entonces necesito rechazar esa hipótesis nula y hacerlo de manera correcta y que lo está haciendo bien en la mayor, o sea, si solo repitiese muchas veces, digamos, que lo estuviese haciendo bien prácticamente siempre, que eso es lo que se llama potencia, ¿vale? El análisis de la potencia requiere de varios elementos. Por una parte, una cosa de la que ya hemos hablado, que es el tamaño del efecto, que es qué es lo que yo quiero detectar. Si estoy hablando de diferencia entre expresión de gen, tengo que saber más o menos cuál es la magnitud y qué diferencia es la que yo quiero ser capaz de detectar, ¿vale? Si yo quiero hablar de, bueno, si el siguiente elemento, digamos, es el nivel de significación, que ese es el que habitualmente cuando hago un contraste de hipótesis fijamos que el valor estándar es 0.05 o 0.01 o 0.1, ¿vale? Que no siempre son los mejores y sobre todo cuando se trata, y eso lo veremos un poquito más adelante, cuando se trata, como aquí, de un tema de muestras biológicas con muchísimas muestras y demás. Y luego de la potencia. La potencia es esa probabilidad de detectar correctamente que hay una diferencia. Si yo quiero una potencia del 80%, es decir, que una potencia de 0,8, pues tendré que especificar. Y una vez tengo estas tres cantidades, yo lo que puedo obtener es el tamaño de la muestra, incluyendo el número de réplicas si lo que tengo son, si tengo que tener varias réplicas para cada grupo, digamos, o para cada combinación de variables. Esto va a depender mucho, el análisis de la potencia depende mucho del tipo de diseño, del tipo de experimento que vayamos a hacer, ¿vale? Pero básicamente para lo que nosotros vamos a utilizar en este curso, que se trata de detectar diferencias en la expresión de un gen en varios grupos, pues lo que yo voy a acabar teniendo es pues, cada grupo con unas condiciones concretas y cuántas personas necesito dentro de cada grupo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, eso será lo que nos dará el análisis de la potencia. Para calcular ese tamaño muestral mediante el análisis de la potencia tenéis varias herramientas, entre ellas está la calculadora del MD Anderson Center. Luego tenéis también una web que se llama WebPower y hay otras herramientas más también, digamos, que se pueden descargar en el ordenador, que se pueden trabajar online, hay varias, ¿vale?